Debería preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir. Por favor, llama ahora mismo. Si tú lees, ellos leen. Bueno, queridos amigos, ingresamos a Insólito e Inexplicado. Les cuento que hemos recibido innumerables correos intrigantes sobre el video final presentado la semana anterior denominado El secreto más grande de la humanidad. Ante tantas preguntas, vamos a entrar al mundo de la creación del ser humano en el planeta Tierra hace aproximadamente 300 millones de años. Son numerosas las páginas que han dedicado a la evolución del hombre y al origen de la vida en la Tierra. Gran número de ellas presentan la información bajo un punto de vista rigurosamente científico. Hay otras que, sin abandonar los argumentos científicos, introducen aspectos más arriesgados e innovadores para la interpretación de nuestra realidad. Podría asegurar que casi cualquier cultura tiene su propio mito de la creación del ser humano. Sin duda el más conocido de todos es el que nos han enseñado a todos nosotros, de Adán y Eva, que fueron creados por Dios al inicio de los tiempos. Aquí vamos a revisar brevemente algunos de los mitos de la creación del ser humano en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, vamos a hablar de la mitología griega, queridos amigos. ¿Cómo les parece que ustedes recuerdan los dioses del Olimpo, que eran liderados por Zeus, cierto? Ellos vencieron a los titanes y entonces se reunieron todos los dioses para crear a los primeros seres de la tierra. Existían dos personajes que se llamaban Epimeteo y su hermano Prometeo, y ellos hablaron para que les permitieran repartir los dones entre los seres que ya habitaban el mundo. Y así fue autorizado. Pero resulta que dejaron al hombre hasta el último momento y como consecuencia quedó desnudo, quedó indefenso. Cuando Prometeo se dio cuenta de esta injusticia, quiso reparar el daño y dotó al hombre de la sabiduría que había robado a la diosa Atenea. Además, le regaló el fuego que robó a Hefestos y le enseñó todo lo que sabía. Entonces, cuando Zeus entró, encadenó a Prometeo al monte Cáusuco, y lo demás es historia, queridos amigos, porque en realidad el ser humano fue el último, desnudo, flojo, y bueno, aprendió a tejer, a bordar, a sembrar. Resulta que la mitología romana también tiene otro aspecto interesante, y vamos a contar una parte del tema de ellos. Resulta que en un principio dicen ellos que existía el caos. Casi todos hablan del caos inicialmente. Y llegó el hacedor del universo que dio orden y creó todo lo que después existió, incluyendo también a los dioses y los astros que pronto los ubicó en el cielo solo hasta el final. El gran hacedor creó al hombre utilizando su propio semen, tierra y agua de lluvia. Hizo una mezcla y allí conformó el hombre que lo puso directamente en la tierra. Eso es lo que dice la mitología romana. Pero también hay otra que es la creación de acuerdo al mito tibetano. Resulta que para los tibetanos, queridos amigos, dice que el mundo recibía el nombre de
Samabuling, y en un principio estaba habitado por dioses del Ri-Rap y del Lipu-Puno, y aunque no necesitaban de ninguna comida, ellos comenzaron a consumir una sustancia cremosa que emanaba de la superficie de la tierra, lo que fue reduciendo sus poderes, o redujo todos sus poderes hasta convertirlos en los primeros humanos en habitar la tierra. Un día, uno de estos primeros hombres comenzó a sentir dolor en sus genitales, se los cortó y se convirtió en la primera mujer de todos los tiempos. Eso es el mito tibetano. Y les cuento ahora de la creación del hombre de acuerdo a la tradición judeocristiana. Y esto, como lo comentamos al principio, quizá uno de los mitos más conocidos de la creación del ser humano es el de Adán y Eva, en la tradición judeocristiana, en el Antiguo Testamento del Génesis. Y se habla de que en un principio todo era un caos. Miren que en todas las historias hablan que era un caos, que Dios creó al mundo y todo lo que en él existe en un periodo de 7 días, y que en el 6º día le tocó el turno a don Adán, que fue creado del polvo a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo que entra en duda, del polvo a imagen y semejanza de Dios. Y posteriormente, cuando Dios vio a Adán, que estaba solo, triste y acompijido, decidió darle una compañera, y de su costilla creó a Eva, la primera mujer de la tierra. Les cuento que algunos evangelios, algunos escritos apócrifos, hablan de que en realidad la primera mujer no fue Eva, sino Lilith, y que al igual que Adán, fue creada del barro de la tierra. Sin embargo, esta primera mujer se corrompió y se unió al ejército de Satanás. Se dice que Lilith no quiso aceptar en ningún momento estar debajo de Adán y por eso se abrió. Bueno. Vamos a un tema interesante, la mitología azteca, queridos amigos. Tezcatlipoca Rojo y Tezcatlipoca Negro estaban allí con Quetzalcóatl. Y resulta que ellos tenían 4 hijos de los primeros dioses, Tocanatechutli y Tonacachihuantí. Y se reunieron para poner orden en el universo y crearon el fuego y también al primer hombre que llamaron Oxomoco y enviaron a labrar la tierra, y después crearon a Zipac Toná, que era la primera mujer, y la mandaron a hilar y a tejer. Bueno, también está la leyenda del Golem, que proviene de la comunidad judía de Praga. Nos dice que en el siglo XVI, imagínense, no muy lejos, el rabino Judá Loé von Benzalel logró dar vida a un serrecho de arcilla roja cuando escribió en su frente el nombre secreto de Dios, que es Emet. El rabino aseguró que en aquel entonces ese golem crecía con características mongoloides y sin embargo podía llegar a convertirse en un verdadero peligro, pues después de algún tiempo de haber sido creado, huía a los pueblos más cercanos, mataba a cualquier humano que se le acercara, y para detener al golem, el rabino Loeb borró de su frente la primera letra y solo quedaba escrita la palabra Met, es decir, que traduce muerto. Y en ese momento el golem se convertía de nuevo en una figura de arcilla y moría. Bueno, estas son historias que cuentan en diferentes partes de cómo fue la creación del hombre. Tahití no se pierde tampoco. Tahití tiene una tradición muy extendida según la cual la primera pareja humana fue hecha por Ta'aroa, el dios principal. Y se dice que tras haber formado el mundo, el dios creó al hombre y lo hizo de tierra roja, que fue también alimento de la humanidad hasta la creación del árbol de pan. Algunos dicen que cierto día Ta'aroa llamó al hombre nombrándolo y cuando acudió le hizo caer dormido. Y mientras él dormía, el creador les trajo uno de sus huesos, ahí no dice costillas, y que de él hizo la mujer y que fueron los progenitores de la humanidad. Bueno, hay muchas leyendas, los isleños de Pelueb, la leyenda de Melanesia. En África, esta sí que es interesante, la de África. Se habla y se dice que Olorum es el dios del cielo, y pidió a sus hijos que crearan un nuevo reino en el que se extendiera a sus descendientes, otorgándoles el nombre de Ile Ife. Olurum lanzó una gran cadena desde el universo donde vivió, siendo las aguas siempre su primer objetivo, y por dicha cadena bajó Oduduwa, uno de los hijos de Ololum, portando un puñado de tierra en sus bolsillos, una gallina de 5 dedos y una semilla. Cuando estuvo preparado, Oduduwa
arrojó un puñado de tierra sobre las aguas y así se formó su nuevo reino. Allí puso la gallina que rasgó el suelo y enterró la semilla, y de ella creció un árbol de 17 ramas, que son los 16 hijos de Oduduwa, de los que descienden las 16 tribus de Oyorobu. Bueno, esto es interesante porque los Zulus también tienen, los indígenas Zulus hablan de cómo con ayuda de hierbas crearan a los dos seres humanos, hombres y mujer. Ahora miremos algo interesante. En el norte, los Inuit, que es el nombre común para los distintos pueblos esquimales que habitan en las regiones antárticas de América y Groenlandia. Inuit significa el pueblo, el singular es Inuk, que significa hombre o persona. El origen del mundo tan solo había un hombre y una mujer. No había ningún animal. Y resulta que la mujer le pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra. Entonces Kaila, que era el dios del cielo, le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Acuérdense que ellos se mantienen viven en hielo nomás. Entonces, al abrir el hueco, comenzó a pescar y fue sacando del agujero uno a uno todos los animales que se encuentran en el mundo. El último que sacó fue un caribú. Y Kaila le dijo al caribú que ese era su regalo, que era el regalo más bonito que podía hacerse, porque él iba a alimentar a su pueblo. Y entonces el caribú se multiplicó y ayudó a multiplicar a los humanos porque pudieron cazarlos, comer de su carne, tejer sus vestidos, sus confecciones de sus tiendas, etcétera, etcétera. Interesantes cuentos que hay, queridos amigos. Y los aztecas, por ejemplo, también tienen, y miren, por ejemplo, allí vamos a ver la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología de México. Los nahuas tenían varios mitos de la creación que eran el resultado de la integración de distintas culturas, porque allí había muchas culturas, y en uno de ellos, Quetzalcóatl se da cuenta de que los dioses se sienten vacíos y necesitan una compañía, y necesitan crear la tierra. Existía un inmenso mar donde vivía el monstruo de la tierra, y para atraerlo, él ofrece su pie como carnada, el monstruo sale y se lo come, y antes de que pueda sumergirse, los dioses lo toman, lo estiran para dar la forma a la tierra. Y dicen que los ojos del monstruo se convirtieron en lagunas, sus lágrimas en ríos, sus orificios en cueva, y después de todo esto le dan el don de la vegetación para confortar su dolor, y posteriormente se da la tarea de crear a los primeros hombres. Interesante también. Vamos a los mayas, que esto es importante. Los mayas es interesante el cuento porque el mito maya de la creación está bellamente explicado en su libro sagrado, el Popol Vuh. En él, a principio solo existían los dioses en un estado latente sobre el mar inmóvil, y entonces hay palabras y deciden crear el mundo para que exista el hombre. 2 veces tratan de crear a la humanidad y 2 veces fallan, llamando cada vez a más dioses de menor rango para que les ayuden. La primera trata de hacerlos con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro, y además eran tontos y sin alma. Luego intentaron con madera, y estos humanos no se movían y hablaban, pero eran tontos y no tenían voluntad. Finalmente crean a los humanos de la masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses, y así la sangre de los humanos en su alma es el alma de los dioses, y así los hombres eran uno con los dioses y ellos debían volver. También en el sur, en los incas, existe muchas historias. En la China también se habla acerca de la fundación del confucianismo y el taoísmo y de la dinastía Shang, cómo ellos fueron organizando y cómo se fue la tierra, y hay muchos mitos que ilustran directamente la elaboración del ser humano en la tierra. En el budismo hay algo interesante, porque en el budismo el universo o el concepto del mundo nunca tuvo origen, pero tampoco no tiene fin. Los budistas creen que el mundo siempre ha existido y en sí ignora lo referente al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la vida, dijo algo supremamente interesante: pensar acerca del origen del mundo, oh monjes, es impensable, que no debería ser pensado. Pensando en esto, uno experimentaría aflicción y locura. Estos 4 impensables, oh monjes, no deben ser pensados. Pensando en estos, uno experimentaría aflicción y locura. Un poco loco esta confusión que hace Buda, pero resulta que respecto a ignorar la pregunta del origen de la vida, Buda dijo: ¿y por qué no hablo de esto? No hablo de esto porque no tiene relación con el objetivo, no es algo fundamental para la vida santa, no conduce al desencanto, la falta de pasión, la cesación, la calma, el conocimiento directo, el despertar y la libertad. Es por eso que yo no hablo de ello. Y así,
como las religiones, por ejemplo la abrámica, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, hablan del libro de Génesis, que relatan cómo Dios Yahvé creó el mundo en 6 días, el primer hombre Adán en el huerto del Edén, luego creó a Eva a partir de la costilla de Adán, la caída de ambos en desgracia por culpa de la serpiente Satán, por comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la historia de sus 2 primeros hijos, Caín y Abel, la aparición de las tribus y razas que se desarrollaron en los pueblos, etcétera, etcétera, habla de las religiones abrahámicas que ya hemos hablado. También en Mesopotamia se habla de un abismo que se forma y cómo An del cielo descendió y cómo arregló, y eso lo vamos a ampliar en nuestro siguiente programa. También en Grecia, los mormones tienen algo supremamente interesante, queridos amigos. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como mormones, tienen su propia interpretación del mito del Génesis. Ellos creen que la realidad física, espacio, materia y energía es eterna y por lo tanto no tiene origen. El creador es un arquitecto y organizador de la materia preexistente, además de la organización premortal de la Tierra a partir de la materia existente. El patriarca de ellos, que es Joseph Smith, dice que no existe la materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más fina o pura y solo puede ser vista por los ojos más puros. Nosotros no podemos verla, pero cuando los cuerpos se purifican, podemos ver todo en la materia. Pero el hecho, queridos amigos, es que la información contenida en los textos sumerios, y solo esa información, puede afirmar tanto la validez de la teoría de la evolución como la verdad del relato bíblico, y demostrar que en realidad no existe conflicto alguno entre ambas. Vamos a continuar en el siguiente programa, queridos amigos, hablando ya de la teoría de la creación. Hemos viajado rápidamente por alguna creencia acerca de la creación del hombre, dependiendo de las diferentes fuentes religiosas, étnicas, en las que se envuelve la mentalidad del ser humano con el deseo de explicar lo inexplicado. Como les decía, en nuestro próximo programa cerraremos con las traducciones de unos documentos encontrados en una biblioteca ancestral y que se encuentra con lujo de detalles la creación del hombre. Si usted, querido amigo, desea incursionar con más detalles acerca de la historia de la creación, le invito a que adquiera mi libro Enigmas, la creación. Ahí lo tienes en pantalla, en donde nos adentramos en detalles que los van a dejar sumamente abismados. Estoy seguro que allí van a tener una ampliación de los temas sumamente maravillosos. Me llevó mucho tiempo escribirlo, así que, queridos amigos, hay mucha información basada, real, veraz y confirmada acerca de lo que hemos estado allí. Infortunadamente, queridos amigos, el tiempo se nos acaba. Debemos despedirnos, no sin antes recordarle la importancia de cumplir las normas del tráfico al conducir un automóvil. Hoy miraremos la importancia de evitar el represamiento automotor y el cerramiento inoficioso de vías con un detalle pequeñito. Miremoslo, por favor. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Queridos amigos, espero que les quede ese video que acaban de ver. Sea respetuoso, sea cortés detrás del volante. Acuérdese, los otros conductores tienen el mismo derecho que usted a la vía. No se adueñe de lo que no le pertenece, por favor. Converse esto con sus parientes, converse esto con sus amigos. Seamos responsables de hacer un mundo mejor cambiando nosotros mismos desde nuestro interior. Yo soy Octavio Lano, miembro de la Asociación de Locutores de Houston. Felicidades a todos ustedes. ¿Saben qué? No permitas
que nada ni nadie altere o deteriore tu felicidad ni trunque tus sueños y aspiraciones. Queridos amigos, estén siempre preparados para las tormentas, las inundaciones y los posibles huracanes. Les deseo mucha paz, armonía y felicidad. Hasta el próximo jueves. Nos veremos otra vez.